El sol nacía sobre Tebas con una luz distinta aquella mañana, una claridad casi cortante que parecía atravesar las columnas del templo como si buscara algo oculto entre sombras milenarias. En el corazón del palacio, un joven príncipe observaba ese amanecer con una intensidad impropia de su edad. Amenhotep, hijo de un linaje divino, aún no sabía que su mirada estaba destinada a desafiar a los dioses mismos. Pero ya sentía que aquello que iluminaba el mundo no podía reducirse a los antiguos nombres pronunciados por sacerdotes envueltos en incienso. Desde niño había sido testigo del poder absoluto del clero de Amón. Sus rituales, interminables y solemnes, dominaban la vida espiritual de Egipto. Sin embargo, en la mente del joven príncipe crecía una inquietud silenciosa. ¿Cómo podía un dios oculto, invisible y distante, gobernar sobre un mundo tan tangible, tan lleno de luz palpable? Mientras otros aprendían oraciones, él observaba cómo los rayos del sol tocaban la piel, calentaban la piedra y hacían brotar la vida del Nilo. El día en que su padre murió, el peso de la corona no cayó como una carga, sino como una revelación. Amenhotep IV ascendió al trono en medio de ceremonias ancestrales, pero en su interior algo ya se había quebrado. No era ambición lo que lo impulsaba, sino una certeza creciente. Los dioses que Egipto veneraba eran fragmentos, ecos distorsionados de una verdad mayor. Al principio, sus cambios fueron sutiles. Introdujo nuevas representaciones del disco solar, Atón, no como un dios entre otros, sino como una presencia universal. Los artistas comenzaron a esculpir formas distintas, manos que descendían en rayos, otorgando vida directamente. Este lenguaje visual inquietó a los sacerdotes, que veían en cada detalle una amenaza. Pero el faraón no retrocedió. Su visión se expandía como el mismo sol que adoraba. Ordenó la construcción de templos abiertos, sin techos, donde la luz no fuera filtrada ni contenida. Allí, Atón no necesitaba intermediarios. No había misterios oscuros, ni cámaras ocultas. Todo debía ser visto, sentido, vivido. La ruptura definitiva llegó cuando abandonó Tebas. No fue un simple traslado político, sino un acto de separación radical. Fundó una nueva ciudad en medio del desierto, Aketatón, el horizonte de Atón. Allí, lejos de la influencia de los antiguos templos, intentó moldear un nuevo mundo desde sus cimientos. Las calles de la nueva capital eran distintas, más abiertas, bañadas constantemente por la luz. Los edificios no buscaban la eternidad en la oscuridad, sino la conexión directa con el cielo. La corte entera fue arrastrada a esta transformación, obligada a abandonar siglos de tradición. En ese escenario emergió también la figura de Nefertiti, cuya presencia no era sólo decorativa. Junto al faraón compartía rituales, aparecía en relieves casi como su igual. Su mirada firme y su porte sereno reforzaban la idea de un nuevo orden, donde incluso la estructura del poder parecía cambiar. Pero mientras Akenatón, nombre que adoptó para sellar su devoción, se acercaba cada vez más a su dios, Egipto comenzaba a fracturarse. Las antiguas redes de poder se debilitaban, los templos perdían riqueza, y los sacerdotes, desplazados, tejían silenciosamente su resistencia. En las fronteras, los enemigos percibieron la debilidad. Las cartas llegaban desde territorios lejanos, suplicando ayuda que nunca llegaba. El faraón ya no miraba hacia afuera. Su mundo se había vuelto completamente interior, centrado en esa luz que consideraba absoluta. Aketatón brillaba bajo el sol como una promesa, pero también como una ilusión suspendida en el vacío. El viento del desierto comenzó a arrastrar arena sobre los cimientos aún frescos de Aketatón, como si la propia tierra dudara de aquella ciudad nacida de una idea.
Sin embargo, dentro de sus muros, la vida se reorganizaba bajo un nuevo ritmo. Cada amanecer no era solo el inicio de un día, sino un acto sagrado en el que el faraón, acompañado por Nefertiti, se presentaba ante Atón como intermediario único entre la luz y los hombres. Las ceremonias ya no estaban envueltas en sombras ni en el murmullo de fórmulas arcanas. Todo ocurría bajo el cielo abierto. El disco solar ascendía lentamente, y sus rayos, representados en relieves como brazos vivos, parecían tocar directamente a la familia real. Akenatón había eliminado cualquier distancia entre lo divino y lo humano. Pero al hacerlo, también había eliminado a todos los demás. Los antiguos sacerdotes no solo habían perdido poder, habían perdido su razón de existir. Durante generaciones habían sido guardianes de secretos, intérpretes de lo invisible. Ahora su conocimiento era irrelevante. No había misterio en Atón, solo presencia absoluta. Y en esa claridad, su autoridad se desmoronaba. En Tebas, los templos comenzaron a vaciarse lentamente. Las ofrendas disminuyeron. Los corredores que antes resonaban con cantos se sumieron en un silencio inquietante. Sin embargo, ese silencio no era resignación. Era espera. Los hombres que habían gobernado en la sombra sabían que el orden no podía cambiar tan fácilmente. Egipto no era solo un reino, era una estructura tejida durante milenios, y cada hilo arrancado generaba tensiones invisibles. Mientras tanto, en Aketatón, el arte experimentaba una transformación sin precedentes. Las figuras dejaron de ser idealizadas. El faraón ya no aparecía como un dios perfecto, sino con un cuerpo alargado, rasgos extraños, casi vulnerables. Las escenas mostraban momentos íntimos, la familia real bajo el sol, besando a sus hijas, compartiendo gestos cotidianos. Era una revolución silenciosa. Por primera vez, el poder se mostraba humano. Pero esa humanidad desconcertaba. Para muchos, no era cercanía, sino debilidad. El faraón que debía ser eterno, ahora parecía efímero, casi frágil ante la inmensidad del cielo que adoraba. Las decisiones políticas comenzaron a reflejar esa desconexión. Los informes de las provincias se acumulaban sin respuesta. Gobernadores leales esperaban órdenes que nunca llegaban. Las rutas comerciales se volvían inseguras. Los aliados comenzaban a dudar. Egipto, que había sido un eje de estabilidad, empezaba a inclinarse lentamente hacia el desorden. Dentro del palacio, sin embargo, la visión de Akenatón se intensificaba. No era ignorancia lo que lo alejaba del mundo, sino convicción. Cada problema externo le parecía insignificante frente a la verdad que creía haber descubierto. Para él, transformar la esencia espiritual de Egipto era más importante que cualquier frontera. Nefertiti permanecía a su lado, pero su papel comenzaba a adquirir matices más complejos. En las ceremonias, su presencia era firme, casi dominante en ciertos momentos. Algunos comenzaron a susurrar que ella no solo compartía el poder, sino que lo sostenía cuando el faraón se alejaba demasiado de la realidad. En las calles de la ciudad, la población vivía entre dos mundos. Por un lado, la belleza de un orden nuevo, luminoso, donde todo parecía claro y directo. Por otro, la incertidumbre de haber abandonado las antiguas protecciones invisibles. Los dioses tradicionales no habían sido olvidados del todo. Persistían en susurros, en pequeños rituales ocultos dentro de los hogares. La tensión crecía como una grieta bajo la superficie pulida de Aketatón. Nadie se atrevía a confrontar abiertamente al faraón, pero el equilibrio comenzaba a romperse. Y en el horizonte, más allá del resplandor del sol, algo oscuro empezaba a tomar forma. Las noches en Aketatón eran distintas a las de cualquier otra ciudad de Egipto.
Sin los templos cerrados ni las sombras densas de antiguos rituales, la oscuridad parecía más profunda, casi inquietante. Bajo ese cielo inmenso, donde las estrellas brillaban sin obstáculos, comenzaban a surgir dudas que el sol del día lograba ocultar. En los barrios alejados del palacio, lejos de las avenidas abiertas al disco solar, algunos habitantes encendían pequeñas lámparas y susurraban nombres prohibidos. Amón, Osiris, Isis. No como desafío abierto, sino como un eco persistente que se negaba a desaparecer. La fe antigua no moría, simplemente se ocultaba, adaptándose como una raíz que sigue creciendo bajo tierra. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Akenatón se sumergía cada vez más en su visión. Sus días estaban marcados por largos rituales frente a Atón, pero sus noches se llenaban de contemplación y escritura. Dictaba himnos que hablaban de un Dios único, creador de todo, cuya luz alcanzaba incluso tierras lejanas que Egipto nunca había dominado. En su mente, Atón no era solo el dios de Egipto, sino el dios de todos los pueblos. Esa idea, tan vasta como el horizonte, comenzaba a aislarlo aún más. Sus consejeros, acostumbrados a estrategias, alianzas y guerras, ya no encontraban espacio para sus voces. Las audiencias se reducían, las decisiones se postergaban. El gobierno se volvía una estructura vacía sostenida por la inercia. En las fronteras del imperio, la situación empeoraba. Las ciudades vasallas enviaban mensajes desesperados, describiendo ataques, traiciones, invasiones. Algunas ya habían caído, otras estaban al borde. Pero en Aketatón, esas noticias parecían distantes, como si pertenecieran a otro mundo que el faraón ya no reconocía como suyo. Dentro del palacio, el equilibrio comenzaba a cambiar de forma más evidente. Nefertiti, cuya presencia había sido firme y constante, empezó a asumir un rol más activo en los asuntos prácticos. Recibía emisarios, escuchaba informes, tomaba decisiones silenciosas que evitaban el colapso inmediato. Su figura, siempre asociada a la belleza y al ritual, se transformaba ahora en un eje de estabilidad. Al mismo tiempo, surgían figuras nuevas en la corte. Hombres que no debían su posición a los antiguos templos, sino a la nueva ideología. Leales no a Egipto como tradición, sino a Akenatón como visión. Entre ellos, algunos comprendían que el poder no desaparece, simplemente cambia de forma. Y estaban dispuestos a ocupar el espacio dejado por los sacerdotes caídos. Pero incluso entre estos nuevos aliados, comenzaban a surgir dudas. La transformación espiritual había sido rápida, casi violenta. La estructura del Estado no había tenido tiempo de adaptarse. Era como si una nueva alma habitara un cuerpo antiguo que no podía sostenerla. En las representaciones artísticas, la intensidad aumentaba. El faraón y su familia aparecían bajo los rayos de Atón con una cercanía casi obsesiva. Las manos solares tocaban sus rostros, sostenían sus vidas, los envolvían en un vínculo exclusivo. Esa imagen, repetida una y otra vez, reforzaba una idea peligrosa. Solo ellos eran elegidos. Solo ellos estaban verdaderamente conectados con lo divino. El pueblo comenzaba a percibir esa distancia. Lo que al principio parecía una fe compartida, ahora se sentía como un privilegio reservado. Atón iluminaba a todos, pero solo hablaba a través del faraón. Y en ese silencio impuesto, la tensión se transformó en algo más denso. No era rebelión abierta, ni conspiración visible. Era una acumulación lenta de desconfianza, de miedo, de incertidumbre. Una noche, mientras el viento recorría las calles vacías de Aketatón, un anciano sacerdote, uno de los pocos que había sobrevivido al derrumbe de los antiguos templos, observó el cielo y murmuró algo que no era una plegaria, sino una advertencia. Porque incluso
la luz más intensa puede cegar. Y en esa ceguera, un imperio entero puede perderse sin darse cuenta. El amanecer siguiente no trajo alivio. La luz volvió a extenderse sobre Aquetatón con la misma pureza implacable. Pero algo había cambiado en la forma en que era recibida. Ya no era contemplada con devoción silenciosa, sino con una inquietud difícil de nombrar. Incluso en el palacio, donde cada gesto estaba destinado a honrar a Atón, se percibía una tensión sutil, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Akenatón, sin embargo, parecía más decidido que nunca. Sus himnos adquirieron un tono aún más absoluto, describiendo a Atón no solo como creador, sino como única realidad posible. Todo lo demás, los antiguos dioses, las tradiciones, incluso la memoria colectiva de Egipto, era reducido a sombras sin valor. En su mente no quedaba espacio para la duda. Esa claridad, que para él era verdad, comenzaba a convertirse en aislamiento total. Los pocos consejeros que aún intentaban advertirle ya no encontraban acceso. Las audiencias se volvieron ceremoniales, vacías de contenido real. El faraón escuchaba, pero no respondía. Observaba, pero no reaccionaba. Su atención estaba fija en algo que los demás no podían ver ni comprender completamente. Mientras tanto, Nefertiti empezó a desaparecer de ciertos espacios. Al principio fue imperceptible. Una ceremonia sin su presencia, una audiencia en la que no intervenía. Luego, su ausencia se volvió evidente. Algunos decían que estaba enferma. Otros susurraban que había asumido un rol distinto, lejos de la vista pública. Y hubo quienes comenzaron a sospechar algo más inquietante: una ruptura. Sin su figura equilibrando la corte, el vacío se hizo más visible. Nuevos personajes ocuparon posiciones clave, hombres cuya lealtad no era hacia Egipto, sino hacia la continuidad del poder bajo cualquier forma. Entre ellos crecía una comprensión silenciosa. El faraón estaba cruzando un límite del que no podría regresar. En las provincias, la situación ya no era una amenaza lejana, sino una realidad irreversible. Ciudades enteras cambiaban de manos. Antiguos aliados firmaban pactos con enemigos. El nombre de Egipto, que antes imponía respeto, comenzaba a perder peso. Y sin embargo, en Aquetatón, el ritmo de los rituales no se alteraba. El contraste se volvió insoportable. En los talleres de artistas algo comenzó a cambiar también. Las representaciones del faraón seguían siendo fieles a su nueva estética, pero en algunos detalles aparecían tensiones sutiles. Miradas más vacías, gestos menos naturales, una rigidez que no estaba antes. Era como si incluso quienes daban forma a su imagen empezaran a percibir la fractura. En los hogares, el miedo se transformó en costumbre. Las familias aprendieron a vivir con dos verdades: la oficial, luminosa y absoluta, y la íntima, susurrada, donde los antiguos dioses aún existían. Los niños crecían entre esas dos realidades, sin comprender del todo ninguna. Y en medio de todo, el faraón continuaba su camino sin desviarse. Una tarde, durante uno de los rituales, el cielo se cubrió de una neblina extraña. No era tormenta ni viento, sino una especie de velo que suavizaba la luz de Atón. Por primera vez en mucho tiempo, los rayos no eran claros ni definidos. La multitud, acostumbrada a la pureza del sol, sintió una inquietud inmediata. Akenatón levantó las manos hacia el disco solar, esperando la respuesta habitual. Pero la luz no descendió con la misma fuerza. Fue un instante breve, casi imperceptible. Pero bastó, porque en ese momento, por primera vez, surgió una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si la verdad absoluta, en la que todo se había construido, no era tan inquebrantable como parecía?
La duda no se extendió como un grito, sino como una grieta silenciosa que comenzaba a recorrer los cimientos invisibles de todo aquello que el faraón había creado. El rumor no nació en un solo lugar. No hubo proclamación ni señal visible que anunciara el cambio. Fue más bien como una vibración que comenzó en los márgenes y avanzó lentamente hacia el centro, como si el propio Egipto despertara de un largo trance. En Aketatón, la rutina continuaba, pero ya no era la misma. Los rituales seguían ejecutándose con precisión, las ofrendas se colocaban bajo el sol, los himnos se entonaban con la misma cadencia. Y sin embargo, algo esencial había desaparecido. No era la fe, sino la certeza. Akenatón lo percibía, aunque no lo admitiera. En sus momentos de soledad, cada vez más frecuentes, comenzaba a enfrentarse a un silencio distinto. Antes ese silencio era plenitud, la presencia absoluta de Atón. Ahora era una ausencia que no lograba llenar con palabras ni con rituales. Intentó intensificarlo todo. Ordenó más ceremonias, más construcciones, más representaciones. Los relieves se multiplicaron, mostrando una conexión aún más directa entre él y el dios. Pero cuanto más insistía en afirmar esa verdad, más evidente se volvía la distancia entre la imagen y la realidad. En las calles, el pueblo ya no miraba con asombro, sino con cautela. Habían aprendido a no cuestionar, pero también a no creer completamente. La ciudad, concebida como un centro de luz, comenzaba a sentirse como un escenario donde todos representaban un papel que ya no comprendían del todo. En ese ambiente surgieron movimientos invisibles. Antiguos funcionarios, desplazados pero no destruidos, comenzaron a reconectarse en silencio. No conspiraban abiertamente. Reconstruían redes, compartían información, recuperaban vínculos que el faraón había intentado romper. Sabían que el poder no desaparece. Se desplaza, espera, se reorganiza. Al mismo tiempo, algunos de los nuevos hombres de la corte empezaron a cambiar de postura. Aquellos que habían ascendido gracias a la nueva ideología comprendían ahora que su destino estaba ligado a algo inestable. La lealtad comenzó a volverse flexible, adaptable. El nombre de Nefertiti volvió a aparecer, pero de forma fragmentada, contradictoria. Algunos afirmaban que gobernaba en secreto, otros que había sido apartada, y hubo quienes comenzaron a sugerir algo más radical, que su ausencia no era política, sino definitiva. Ninguna versión era confirmada, pero todas alimentaban la misma sensación de ruptura. En el interior del palacio, los espacios se sentían más amplios, más vacíos. Las habitaciones que antes vibraban con presencia, ahora estaban envueltas en una calma extraña. Akenatón recorría esos corredores como si buscara algo que se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarlo. Fue entonces cuando comenzaron los cambios más sutiles y más decisivos. Algunos símbolos de los antiguos dioses reaparecieron, primero en objetos pequeños, casi insignificantes. Un amuleto oculto, una inscripción apenas visible. Nadie los mostraba abiertamente, pero tampoco eran destruidos con la misma severidad que antes. Era como si la prohibición misma estuviera perdiendo fuerza. En los templos abiertos de Atón, la luz seguía cayendo con la misma intensidad, pero ya no generaba la misma respuesta. Los sacerdotes del nuevo culto cumplían sus funciones, pero sin la convicción inicial. Repetían gestos que empezaban a parecer vacíos, mecánicos. Y en medio de todo eso, el faraón permanecía solo en su certeza. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, ese mismo horizonte que había dado nombre a su ciudad, Akenatón se detuvo en uno de los patios abiertos. No había corte, ni sacerdotes, ni testigos, solo él,
y la luz que comenzaba a suavizarse. Por primera vez, no levantó las manos. Observó el disco solar sin pronunciar palabra, sin invocar, sin esperar. Y en ese silencio, algo cambió dentro de él. No fue una revelación, ni una negación. Fue una fisura. Porque comprendió, aunque fuera de forma incompleta, que aquello que había intentado construir no podía sostenerse únicamente en su propia visión. El sol continuó su descenso indiferente, y mientras la luz se desvanecía sobre Aquetatón, la ciudad que había nacido como una promesa comenzó, sin ruido, a convertirse en un recuerdo. El silencio de aquel atardecer no desapareció con la noche. Se extendió, denso y persistente, como si hubiera encontrado un lugar permanente dentro del faraón. Al día siguiente, cuando el sol volvió a elevarse sobre Aquetatón, la ceremonia comenzó como siempre. Pero algo esencial había cambiado en la mirada de Akenatón. Ya no buscaba confirmación en la luz. Sus gestos seguían siendo precisos, sus palabras firmes, pero detrás de cada movimiento había una leve vacilación, casi imperceptible para quienes no lo observaban con atención. Sin embargo, en una corte donde cada detalle era interpretado como señal, esa mínima alteración no pasó desapercibida. Los más cercanos comenzaron a ajustar su comportamiento. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sentían. El eje invisible que sostenía el nuevo orden comenzaba a oscilar. En los días siguientes, decisiones que antes eran inmediatas comenzaron a retrasarse. Proyectos iniciados con fervor quedaron inconclusos. Algunos templos en construcción fueron abandonados sin explicación. Era como si la energía que había impulsado la creación de Aquetatón se estuviera disipando lentamente, sin un evento que marcara su fin. En las provincias, la situación ya había cruzado un punto de no retorno. Mensajeros seguían llegando, pero sus informes ya no pedían ayuda. Describían pérdidas consumadas. Territorios que alguna vez habían jurado lealtad a Egipto, ahora pertenecían a otros poderes. Y lo más inquietante no era la derrota, sino la ausencia total de reacción. Dentro del palacio, nuevas dinámicas tomaban forma. Los funcionarios comenzaron a reunirse sin convocatorias oficiales. Pequeños grupos discutían en voz baja, compartiendo información fragmentada, evaluando escenarios que hasta hace poco habrían sido impensables. No se trataba de traición abierta, sino de preparación, una adaptación silenciosa ante la posibilidad de un cambio inevitable. En ese contexto, un nombre comenzó a adquirir un peso especial: el del joven heredero. Tutankamón, aún niño, existía hasta entonces como una figura secundaria, casi simbólica dentro del nuevo orden. Pero ahora su presencia empezaba a ser observada con una atención distinta. No por lo que era, sino por lo que podía llegar a representar. Algunos veían en él la continuidad del sistema. Otros, una oportunidad para restaurar lo que había sido destruido. Mientras tanto, Akenatón se replegaba aún más en sí mismo. Pasaba largas horas en espacios abiertos, observando el cielo sin hablar. Sus himnos se volvieron más breves, menos elaborados. La intensidad de sus palabras se transformó en una especie de introspección silenciosa. Ya no proclamaba con la misma fuerza. Parecía escuchar algo que los demás no podían oír, o tal vez ya no oía nada. En los talleres de arte, la transformación continuó. Las figuras del faraón empezaron a perder la exageración de sus formas. Lentamente, casi como si alguien intentara corregir una distorsión, las proporciones se acercaban a lo conocido, a lo tradicional. No era un cambio declarado, pero sí intencional. Era el primer indicio de retorno. En las calles, el comportamiento de la gente también evolucionó.
Los gestos de devoción pública persistían, pero en privado, las prácticas antiguas se volvían más visibles. Ya no eran solo susurros. Eran actos discretos, repetidos con una confianza creciente. El equilibrio se estaba desplazando. Una tarde, un grupo reducido de altos funcionarios se reunió en una estancia apartada del palacio. No había símbolos, ni rituales, ni palabras grandilocuentes. Solo una conversación directa, sin adornos. Allí, por primera vez, se planteó lo que hasta entonces había sido impensable. Egipto debía sobrevivir, incluso si eso significaba dejar atrás al faraón que había intentado transformarlo todo. No se habló de derrocar, ni de traicionar. Se habló de continuidad, de restauración, de tiempo, porque comprendían algo que Akenatón había ignorado. Ninguna visión, por absoluta que parezca, puede sostenerse si rompe todos los vínculos con aquello que la precede. Esa noche, el viento volvió a recorrer Aketatón, pero ya no traía incertidumbre, traía dirección. El cambio no se anunció con decretos ni con ceremonias. No hubo proclamaciones que marcaran el inicio de una nueva etapa. Fue algo más profundo, más inevitable. Una corriente que empezó a arrastrar a todos, incluso a aquellos que aún fingían no sentirla. Aketatón seguía en pie, intacta en su forma, pero vacía en su propósito original. Las plazas abiertas al sol ya no eran espacios de revelación, sino escenarios de repetición. Los sacerdotes de Atón continuaban sus rituales, pero sus voces habían perdido la intensidad que antes los sostenía. Cada gesto parecía ejecutado por memoria, no por convicción. En el centro de ese mundo que comenzaba a deshacerse, Akenatón permanecía cada vez más distante. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Cuando se mostraba, su figura ya no imponía la misma presencia. No era debilidad física, sino una especie de desconexión, como si ya no habitara completamente el mismo plano que los demás. Algunos decían que estaba enfermo, otros que había alcanzado un estado superior, más allá de lo humano. Pero entre los que observaban con atención, surgía otra interpretación. El faraón estaba quedándose solo dentro de su propia visión. Mientras tanto, en los corredores del poder, los movimientos se volvían más definidos. El nombre del joven Tutankatón ya no era una posibilidad lejana. Se convirtió en el centro de discusiones cuidadosamente ocultas. Su educación comenzó a modificarse. Maestros distintos, enseñanzas distintas. Sin romper abiertamente con Atón, se introducían elementos antiguos, conceptos que habían sido eliminados. No era una restauración visible. Todavía. Era preparación. Los antiguos sacerdotes, aquellos que habían sobrevivido en silencio, empezaron a reaparecer de formas discretas. No recuperaban templos ni proclamaban su regreso. Asesoraban, influían, guiaban desde las sombras. Su conocimiento, antes rechazado, volvía a adquirir valor en un mundo que necesitaba estabilidad. Y esa estabilidad ya no podía sostenerse únicamente en la luz. En las provincias, algunos gobernadores comenzaron a actuar sin esperar órdenes. Reforzaron alianzas, reorganizaron defensas, reconstruyeron estructuras administrativas que habían sido debilitadas. Egipto empezaba a recomponerse, pero no desde Aketatón, desde fuera. Dentro del palacio, el círculo alrededor del faraón se redujo aún más. Los rostros familiares desaparecían, reemplazados por figuras nuevas o simplemente ausentes. Las salas se volvían más silenciosas, los espacios más amplios. Una noche, un alto funcionario, uno de los pocos que aún tenía acceso directo, encontró a Akenatón en uno de los patios abiertos, observando el cielo nocturno, no el sol, las estrellas. Fue un detalle mínimo,
pero profundamente inquietante. El faraón no habló de Atón, no mencionó la luz, solo preguntó algo que nunca antes había formulado. ¿Crees que ellos también ven lo mismo que nosotros? No era una duda teológica, era algo más profundo, una grieta que había atravesado su certeza absoluta. El funcionario no respondió de inmediato, porque entendió que aquella pregunta no tenía una respuesta dentro del mundo que habían construido. En los días siguientes, el proceso se aceleró. Las decisiones comenzaron a tomarse sin consultar al faraón. No como un acto de rebelión, sino como una necesidad. Egipto no podía detenerse. Y Akenatón ya no estaba guiándolo. El joven heredero fue acercado gradualmente al centro del poder. No como sustituto declarado, sino como presencia constante. Su figura, aún inocente, empezaba a adquirir significado político. Y mientras todo eso ocurría, la ciudad del Horizonte del Sol continuaba brillando. Pero ya no como un inicio, sino como el reflejo de algo que estaba llegando a su final. El proceso dejó de ser invisible cuando comenzó a adquirir forma. No fue un estallido, ni una caída abrupta, fue algo más inquietante, una transición ordenada, casi natural, como si el propio sistema estuviera corrigiéndose desde dentro. En Aketatón, los rituales continuaban, pero cada vez con menos asistentes. Las grandes plazas, diseñadas para multitudes bañadas por la luz, empezaban a mostrar espacios vacíos que nadie se atrevía a llenar. El faraón ya no ocupaba el centro de todo. Akenatón seguía vivo, seguía presente, pero su figura había cambiado de significado. Ya no era el eje activo del poder, sino una presencia distante, casi simbólica. Sus palabras se escuchaban, pero ya no determinaban el rumbo. Era como si su tiempo perteneciera a otra dimensión que el resto había abandonado sin decírselo. Mientras tanto, el movimiento en torno a Tutankamón se volvió más concreto. El niño fue trasladado a espacios más cercanos al núcleo administrativo. Sus apariciones aumentaron, siempre acompañadas, siempre observadas. Ya no era solo un heredero, comenzaba a ser una alternativa tangible. Su educación dejó de ser ideológica y se volvió estratégica. Aprendía no solo sobre Atón, sino sobre lo que había existido antes y lo que podía regresar. En paralelo, un cambio silencioso comenzó a manifestarse en los documentos oficiales. Algunos nombres antiguos reaparecieron, primero en fórmulas menores, casi imperceptibles, luego en registros más importantes. No era un anuncio, pero sí una señal. El lenguaje estaba cambiando. En los templos, algunos sacerdotes del antiguo culto comenzaron a recibir permisos implícitos. No reconstruían grandes santuarios, pero podían oficiar en pequeños espacios. Nadie lo proclamaba, pero tampoco era castigado. Era una tolerancia calculada. Egipto estaba probando su propio retorno. Dentro del palacio, las reuniones dejaron de girar en torno al faraón. Se organizaban en torno a necesidades concretas: defensa, economía, estabilidad interna. Los hombres que las lideraban no hablaban de revolución, sino de equilibrio. No querían destruir lo que Akenatón había creado, pero tampoco podían permitir que continuara sin control. La figura del faraón se convirtió en un problema que nadie nombraba directamente. Porque no era un enemigo. Era algo más complejo. Un hombre que había llevado su visión más allá de lo que el mundo podía sostener. Una tarde, en una de las salas abiertas, Akenatón observaba cómo su hijo era instruido por un grupo de consejeros. No intervenía, no corregía, solo miraba. Y en esa mirada no había orgullo, ni rechazo. Había distancia. Por primera vez, parecía comprender que aquello que había iniciado ya no le pertenecía. En las calles de Aketatón,
La gente comenzaba a prepararse para algo que aún no tenía nombre. Algunos empaquetaban pertenencias. Otros reforzaban vínculos con regiones externas. Había una sensación compartida, no de caos, sino de inminente desplazamiento. La ciudad no estaba siendo destruida, estaba siendo abandonada. Lentamente. En los talleres, los artistas dejaron de producir exclusivamente para Atón. Nuevas piezas surgían, con símbolos más antiguos, con formas que recordaban épocas anteriores. No era nostalgia, era adaptación. Egipto estaba recordando quién había sido, y en medio de ese proceso, Akenatón se retiró aún más. Pasaba largas horas solo, ya no escribiendo himnos, sino simplemente observando. El sol seguía recorriendo el cielo, como siempre lo había hecho, indiferente a los nombres que los hombres le daban. Una noche, sin testigos, caminó hasta uno de los templos abiertos. El espacio estaba vacío. No había sacerdotes, ni ofrendas, ni cantos, solo la piedra y el cielo. Se detuvo en el centro, donde tantas veces había proclamado su verdad absoluta. Pero esta vez no habló, porque comprendió algo que no podía expresarse en palabras. La luz no necesitaba ser defendida. Y tal vez nunca le había pertenecido. El abandono no ocurrió de un día para otro. No hubo una orden oficial que dijera: Aketatón ha terminado. Fue algo más sutil, más irreversible. La vida comenzó a desplazarse fuera de la ciudad. Primero fueron los comerciantes. Sus caravanas, que antes llegaban atraídas por la cercanía al poder, empezaron a elegir rutas distintas. Luego, los artesanos más hábiles recibieron encargos en otras regiones y no regresaron. Las casas permanecían en pie, intactas, pero cada vez más vacías. Aketatón no se derrumbaba, se vaciaba. En el palacio, ese proceso era imposible de ignorar. Las salas, diseñadas para la actividad constante de una corte en expansión, resonaban ahora con un eco tenue. Los pasos se escuchaban más, las voces menos. Incluso los guardias parecían ocupar demasiado espacio en lugares que antes estaban llenos. Akenatón recorría esos espacios como un espectador tardío de su propia creación. Ya no intervenía en las decisiones que definían el futuro. Observaba cómo los hombres, que antes habían seguido sus órdenes, ahora actuaban por iniciativa propia. No lo desafiaban, simplemente avanzaban sin él. El centro del poder había cambiado de lugar. Tutankamón, aún joven, comenzó a aparecer en contextos cada vez más significativos. Ya no era solo instruido, participaba. Escuchaba discusiones, observaba decisiones, absorbía el funcionamiento de un Estado que se reorganizaba a su alrededor. Pero junto a él, algo más emergía. Su nombre empezó a cambiar en susurros. No en proclamaciones oficiales, sino en conversaciones privadas, en documentos no sellados, en enseñanzas que recuperaban antiguos significados. Tutankamón comenzaba a transformarse en Tutankamón, incluso antes de que ese nombre fuera declarado. Era el signo más claro de lo que estaba ocurriendo. No se trataba solo de una transición política, era una restauración. En Tebas, los templos de Amón comenzaron a recibir nuevamente ofrendas. Al principio, discretas, luego, más visibles. Los sacerdotes regresaban, no con arrogancia, sino con paciencia. Sabían que el tiempo estaba de su lado. Egipto no olvidaba fácilmente. Mientras tanto, en Aketatón, los templos abiertos al sol seguían expuestos a una luz que ya no convocaba multitudes. El espacio que antes simbolizaba la conexión directa con lo divino se convertía lentamente en un vacío monumental. Una tarde, Akenatón fue visto por última vez en público. No hubo ceremonia, no hubo discurso. Caminó por uno de los patios principales mientras el sol descendía, exactamente como en los días en que todo había comenzado.
Su figura, estilizada y extraña, parecía aún más fuera de lugar en un entorno que ya no respondía a su visión. Algunos se inclinaron al verlo. Otros simplemente observaron. Nadie habló. Después de ese día, su presencia se volvió incierta. Algunos afirmaban que permanecía recluido. Otros que había enfermado. Hubo quienes susurraban que había muerto y que el silencio era deliberado. Pero lo cierto era más profundo que cualquier versión. Akenatón dejó de ser necesario, y cuando una figura central pierde su función, su existencia misma comienza a desvanecerse en la estructura que alguna vez sostuvo. En los meses siguientes, el proceso se consolidó. La corte se trasladó progresivamente. Las decisiones importantes ya no se tomaban en Aketatón. Los recursos comenzaron a fluir hacia otros centros. La ciudad, que había sido concebida como el corazón de un nuevo mundo, quedó al margen de la realidad que seguía avanzando. En sus calles, el viento volvió a ser el único constante. Las casas abandonadas acumulaban arena. Los templos abiertos seguían recibiendo la luz del sol. Pero ya no había nadie que la interpretara como un mensaje divino. El horizonte de Atón permanecía visible. Pero ya no era un inicio. Era una huella. Y en el resto de Egipto, mientras el antiguo orden comenzaba a reconstruirse pieza por pieza, el recuerdo de Akenatón se transformaba lentamente en algo incómodo, difícil de integrar. No como un enemigo, sino como una pregunta que nadie quería volver a formular. El retorno no fue celebrado. No hubo festividades que marcaran la restauración, ni cantos que anunciaran el regreso de los antiguos dioses. Egipto no volvió atrás con orgullo, sino con una cautela casi silenciosa, como si temiera despertar algo que aún no había terminado de desaparecer. El nombre de Tutankamón comenzó a fijarse oficialmente. Ya no como un susurro, ni como una posibilidad, sino como una afirmación clara de un cambio irreversible. El joven faraón, moldeado cuidadosamente por quienes entendían el equilibrio del poder, asumía una identidad que no solo lo definía a él, sino que redefinía al reino entero. Atón no desapareció de inmediato. Su presencia persistía en algunos espacios, en ciertos símbolos, en fragmentos de un lenguaje que aún no había sido completamente borrado. Pero ya no era el centro. Había sido desplazado, absorbido, reducido a una etapa que el tiempo comenzaba a cubrir. En Tebas, la actividad crecía con cada día. Los templos de Amón recuperaban su ritmo, sus voces, su influencia. Las ceremonias regresaban, no como una repetición del pasado, sino como una reafirmación de algo que nunca había dejado de existir completamente. Los sacerdotes caminaban nuevamente por los corredores con una seguridad que no necesitaba proclamarse. Habían esperado. Y ahora el mundo volvía a alinearse con ellos. En contraste, Aketatón se transformaba en otra cosa. Ya no era una ciudad activa, ni un centro de poder. Se convertía lentamente en un lugar suspendido, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las estructuras permanecían intactas, pero su significado se desvanecía con cada día que pasaba, sin presencia humana. El viento se encargaba de lo demás. La arena comenzaba a cubrir los caminos, a entrar por las puertas abiertas, a borrar las huellas de aquello que había sido construido con tanta intensidad. No era destrucción violenta, era olvido en movimiento. En los registros oficiales, el nombre de Akenatón empezó a desaparecer. No de forma abrupta, sino gradual. Sus logros no eran mencionados, sus decisiones no eran registradas. Era como si el Estado mismo decidiera que lo ocurrido debía ser absorbido sin dejar rastro. No era castigo, era eliminación. Porque recordar significaba reconocer una ruptura demasiado profunda. En el círculo cercano,
Al nuevo faraón, esa decisión era comprendida sin necesidad de explicaciones. Egipto no podía sostener dos verdades opuestas. Para restaurar el orden, debía simplificar su historia. Y en esa simplificación, Akenatón no tenía lugar. Sin embargo, su ausencia no eliminaba su impacto. Los cambios que había iniciado no podían deshacerse por completo. El arte había sido transformado. La percepción del poder había cambiado. Incluso la idea de lo divino había sido cuestionada. Aunque el antiguo orden regresara, lo hacía sobre un terreno que ya no era el mismo. Egipto volvía, pero no era idéntico. Una tarde, en los restos silenciosos de Aketatón, un grupo reducido de trabajadores regresó brevemente. No para reconstruir, ni para habitar, sino para retirar objetos, cerrar accesos, asegurar que nada quedara expuesto. Entre ellos, uno se detuvo frente a un relieve parcialmente cubierto por arena. Mostraba al faraón bajo los rayos de Atón, con las manos extendidas, recibiendo la vida directamente del sol. La imagen, aunque erosionada, conservaba su intensidad. El hombre la observó por un momento, no con reverencia ni con rechazo, con una mezcla de reconocimiento y distancia. Luego continuó su trabajo, sin decir nada, porque comprendía algo que el tiempo aún no había terminado de revelar. Aquella historia no había sido un error, pero tampoco podía repetirse. Y mientras el sol descendía sobre la ciudad abandonada, iluminando por última vez sus muros vacíos, el horizonte permanecía inmóvil, como si guardara en silencio el recuerdo de un hombre que había intentado cambiar el orden del mundo, y había descubierto demasiado tarde que incluso la luz tiene límites cuando se enfrenta al peso de la historia. El tiempo avanzó, pero no de forma uniforme. En Tebas, la vida recuperaba su pulso con una rapidez casi inquietante. Los templos de Amón volvían a llenarse, los rituales se ejecutaban con precisión restaurada, y el orden tradicional parecía reconstruirse como si nunca hubiera sido interrumpido. Pero bajo esa superficie firme, algo había cambiado para siempre, porque quienes habían vivido la ruptura no podían olvidarla. Los sacerdotes, ahora nuevamente en el centro del poder, actuaban con una prudencia que antes no habían necesitado. Ya no asumían su autoridad como incuestionable. La habían perdido una vez. Y esa memoria, aunque no se expresara, condicionaba cada uno de sus movimientos. En el palacio del joven Tutankamón, la restauración avanzaba con pasos medidos. Las decisiones no eran impulsivas. Cada cambio era calculado, equilibrado, entre lo que debía regresar y lo que no podía repetirse. Los nombres antiguos eran pronunciados nuevamente. Los símbolos recuperaban su lugar, pero la estructura del poder se mantenía más vigilante, más consciente de su fragilidad. El nuevo faraón crecía dentro de ese contexto. No había conocido plenamente el Egipto anterior a Akenatón, pero tampoco había sido formado únicamente en su visión. Era en sí mismo una síntesis imperfecta de ambos mundos. Y quienes lo rodeaban sabían que su figura debía representar estabilidad, no ruptura. Mientras tanto, el recuerdo de Akenatón se transformaba en algo difuso. No era completamente borrado, pero tampoco era narrado. Su existencia quedaba atrapada en un espacio ambiguo, donde no podía ser celebrado ni condenado abiertamente. Era más fácil dejarlo en silencio, pero el silencio no elimina. En ciertos círculos, en conversaciones privadas, su nombre aún aparecía. No como el de un hereje, sino como el de alguien que había visto algo que otros no se atrevieron a mirar. Esa idea no era dominante, ni aceptada, pero existía. Y eso bastaba. En Aketatón, la transformación era más radical. La ciudad ya no pertenecía al presente.
Sus edificios comenzaban a deteriorarse, no por destrucción, sino por abandono. Las estructuras, diseñadas para una vida activa y constante, no resistían el vacío. La arena avanzaba, cubriendo lentamente aquello que no era protegido por manos humanas. Sin embargo, no todo desaparecía. Algunos objetos, algunos relieves, algunas inscripciones permanecían ocultas, protegidas por el azar o por decisiones silenciosas. No todo fue destruido. Parte de aquella historia quedó enterrada, no eliminada, esperando. En el resto de Egipto, la vida seguía su curso. Las rutas comerciales se estabilizaban, las fronteras se reforzaban, las relaciones políticas se reconstruían. El imperio, aunque debilitado, volvía a encontrar su equilibrio. No era el mismo de antes, pero funcionaba. Y en ese funcionamiento, el pasado reciente comenzaba a parecer lejano. Pero había algo que no podía restaurarse completamente. La idea de que el orden podía ser cuestionado. Akenatón no había sido solo un faraón diferente. Había demostrado que incluso lo más antiguo, lo más arraigado, podía ser transformado. Al menos por un tiempo. Y esa posibilidad, aunque reprimida, permanecía como una sombra en la conciencia del reino. Una noche, en Tebas, un joven aprendiz de sacerdote escuchó una historia que no estaba en los registros oficiales. Un anciano, en voz baja, le habló de una ciudad en el desierto donde el sol era el único Dios, donde no existían secretos ni oscuridad, donde un hombre había intentado cambiar la forma en que el mundo era entendido. El aprendiz no respondió, pero esa imagen quedó en su mente, no como una amenaza, sino como una pregunta, porque el orden había sido restaurado. Sí, pero ahora por primera vez existía la certeza de que podía romperse. El relato no desapareció con quienes lo vivieron. Con el paso de los años, aquello que había sido experiencia directa comenzó a transformarse en algo distinto. Memoria fragmentada, transmitida sin estructura, alterada por el miedo y el silencio. Ya no era historia oficial, pero tampoco se desvanecía por completo. Se desplazaba hacia los márgenes, donde las palabras no eran registradas, pero sí recordadas. En los templos restaurados, los sacerdotes más antiguos evitaban cualquier mención explícita. Sin embargo, en la forma en que enseñaban, en ciertas pausas, en decisiones aparentemente menores, se percibía una cautela nueva. Como si cada acción estuviera influenciada por algo que no debía ser nombrado. El joven Tutankamón, convertido ya en faraón, comenzó a ejercer su papel con mayor claridad. Las restauraciones se intensificaron. Templos reconstruidos, nombres restituidos, rituales perfeccionados. Egipto volvía a reconocerse a sí mismo en sus formas más antiguas. Pero bajo esa restauración, el proceso no era simple repetición. Era reconstrucción consciente. Porque esta vez, el orden no se daba por garantizado. Los consejeros del faraón, hombres que habían vivido la transición, actuaban con una precisión casi calculada. Sabían que no bastaba con regresar al pasado. Debían asegurar que no volviera a fracturarse. Cada decisión era un intento de cerrar una grieta que no podía verse, pero que seguía presente. En ese contexto, el tratamiento del pasado reciente adquirió una forma definitiva. Los nombres de Akenatón y de su ciudad comenzaron a ser eliminados de forma sistemática. Inscripciones modificadas, estatuas alteradas, registros reescritos. No se trataba de destruir por odio, sino de reorganizar la memoria. Egipto estaba reescribiéndose. Pero incluso en ese proceso meticuloso surgían fisuras inevitables. Algunos artesanos, encargados de borrar antiguos relieves, se detenían al reconocer la calidad de las obras. No eran simples representaciones. Había en ellas algo distinto, una forma de ver el mundo que no coincidía con lo tradicional. En ciertos casos,
Esas imágenes no eran destruidas por completo. Eran cubiertas, ocultadas, preservadas sin admitirlo. Como si incluso en el acto de borrar, algo se resistiera. En las escuelas de escribas, los textos enseñados ya no incluían referencia alguna al período de Akenatón. Para los nuevos aprendices, ese tiempo simplemente no existía. La continuidad parecía perfecta, sin interrupciones. Pero algunos maestros, en privado, dejaban caer indicios. No enseñaban la historia, sembraban la duda. Mientras tanto, en el desierto, Aketatón continuaba su transformación silenciosa. La ciudad ya no era un lugar, sino un espacio en proceso de desaparición. Los muros se erosionaban, las calles se desdibujaban, y el viento borraba las últimas huellas visibles de su existencia. Sin embargo, cuanto más desaparecía físicamente, más adquiría una cualidad distinta. Se convertía en mito, no en el sentido de una historia fabulosa, sino como una presencia difusa, difícil de definir, que existía más en la mente que en la realidad. Un lugar que había sido, pero que ya no podía ser comprendido completamente. Y en ese proceso, la figura de Akenatón cambiaba también. De faraón a hereje, de hereje a anomalía, de anomalía a pregunta. Una noche, en un pequeño poblado lejos de Tebas, un anciano relató a un grupo reducido una historia que no figuraba en ningún registro. No hablaba de política ni de poder. Hablaba de un hombre que había mirado al sol y había creído entenderlo. No como símbolo, como verdad. Los oyentes no respondieron. No sabían si aquello era una advertencia o una revelación. Pero uno de ellos, un joven que aún no había elegido su camino, permaneció en silencio más tiempo que los demás. Porque en esa historia había algo que no encajaba con lo que le habían enseñado. No era una contradicción clara, era una posibilidad. Y en un mundo donde todo parecía haber sido restaurado, esa posibilidad era lo único que aún no tenía un lugar definido. El orden había regresado, pero ya no era absoluto. El tiempo terminó de hacer lo que los hombres habían comenzado. Las generaciones que crecieron bajo el reinado de Tutankamón ya no recordaban a Aketatón como un lugar real. Para ellos no era una ciudad abandonada en el desierto, sino una ausencia en los relatos, un vacío en la continuidad que nadie señalaba directamente. Habían aprendido una historia sin interrupciones, un Egipto eterno que parecía no haber cambiado jamás. Pero esa perfección tenía grietas invisibles. En los archivos más antiguos, aquellos que no habían sido completamente corregidos, quedaban rastros mínimos. Un nombre incompleto, una fecha que no encajaba, una referencia que no conducía a ningún lugar conocido. Para la mayoría eran errores. Para unos pocos eran indicios. Y esos indicios comenzaban a ser observados. En Tebas, dentro de una de las escuelas más antiguas de escribas, un maestro encontró uno de esos fragmentos. No era un texto claro, sino una inscripción parcialmente borrada en una tablilla reutilizada. El nombre estaba incompleto, pero suficiente para generar una duda. No lo compartió abiertamente. Lo guardó, porque comprendía que ciertas preguntas no podían formularse en voz alta sin alterar el equilibrio que tanto esfuerzo había costado restaurar. Mientras tanto, el joven faraón crecía rodeado de símbolos que representaban estabilidad, continuidad, orden. Pero incluso en su entorno existían influencias silenciosas que no provenían del pasado oficial, sino de aquello que había sido ocultado. Algunos de sus consejeros habían vivido la transición. No hablaban de ella, pero sus decisiones estaban marcadas por esa experiencia. Sabían que el poder no era inmutable, que incluso las estructuras más sólidas podían fracturarse
si se las empujaba en la dirección equivocada. Y esa conciencia influía en cada elección. En el desierto, Aketatón había desaparecido casi por completo de la vista. Las tormentas de arena habían cubierto sus calles, suavizado sus formas, borrado sus contornos. Lo que quedaba no era reconocible como una ciudad. Era parte del paisaje, una irregularidad en la superficie del mundo. Pero bajo esa superficie, intactas en muchos casos, permanecían estructuras, relieves, inscripciones. La historia no había sido destruida, había sido enterrada. Y eso la hacía más peligrosa, porque lo que se entierra no desaparece, solo espera. Una expedición menor, enviada para explorar rutas en el desierto, pasó cerca de lo que una vez había sido el horizonte de Atón. No sabían exactamente dónde estaban. Solo percibieron restos extraños, alineaciones que no correspondían a formaciones naturales. Uno de ellos, curioso, comenzó a retirar arena de una superficie plana. Apareció un fragmento de relieve, una figura alargada, distinta a las representaciones tradicionales. Sobre ella, rayos descendían con pequeñas manos extendidas. El hombre no entendió completamente lo que veía, pero sintió algo. No reverencia, no miedo, una extraña familiaridad con algo que no había aprendido. Cubrió nuevamente la imagen, no por orden ni por temor, sino por intuición, porque había comprendido, sin poder explicarlo, que aquello no pertenecía al mundo en el que vivía. En Tebas, el maestro que había encontrado la inscripción incompleta, finalmente tomó una decisión. No la destruyó, no la enseñó, la ocultó entre otros textos donde no sería fácilmente encontrada, pero tampoco desaparecería. Era un acto pequeño, casi insignificante, pero marcaba algo nuevo. Por primera vez desde la Restauración, alguien elegía no borrar completamente. Elegía dejar una posibilidad abierta, porque incluso en un mundo que había reconstruido su orden, existía una certeza silenciosa que nadie podía eliminar. La historia de Akenatón no había terminado. Solo había cambiado de lugar. El descubrimiento no ocurrió de inmediato. Durante años, los fragmentos permanecieron donde habían sido ocultados o enterrados, sin que nadie los reuniera en un todo comprensible. Eran piezas dispersas, desconectadas entre sí, como si la propia historia hubiera sido fragmentada deliberadamente para impedir su reconstrucción. Pero el tiempo, que borra, también conecta. En Tebas, el maestro que había decidido preservar aquella inscripción incompleta envejeció sin revelar su secreto. Sin embargo, antes de morir, dejó una señal mínima, casi imperceptible, en uno de los registros que utilizaban sus alumnos. No escribió nombres ni relatos. Solo alteró el orden de ciertos textos, creando una relación que no existía antes. Era un gesto sutil, pero suficiente para quien supiera observar. Años después, uno de sus discípulos, ya convertido en escriba, comenzó a notar esas irregularidades. No eran errores. Tenían una lógica interna que no respondía al sistema oficial. Intrigado, empezó a seguir ese hilo invisible. Cada fragmento lo llevaba a otro. Una inscripción parcial, un relieve cubierto, un nombre borrado con demasiada precisión. Ninguno ofrecía una respuesta completa, pero juntos comenzaban a formar una silueta. No clara, pero innegable. Mientras tanto, en el desierto, las tormentas seguían su curso, pero no eran uniformes. En ciertas estaciones, el viento retiraba tanto como había acumulado. Y en uno de esos momentos, parte de Aketatón volvió a emerger brevemente. No como una ciudad, como un vestigio. Columnas truncadas, muros erosionados, superficies grabadas que habían permanecido ocultas durante años. Un grupo de viajeros, desviados de su ruta habitual, se encontró con esas formas extrañas
que no correspondían al paisaje natural. No sabían lo que era, pero comprendieron que había sido importante. Uno de ellos, más observador, notó la repetición de un símbolo, el disco solar con rayos terminados en manos. Lo había visto antes, en algún lugar, aunque no podía recordar dónde. Esa sensación lo inquietó más que el propio hallazgo, porque implicaba que algo olvidado no estaba completamente perdido. En Tebas, el escriba continuó su investigación en silencio. No buscaba restaurar lo que había sido eliminado. No pretendía desafiar el orden establecido. Solo quería comprender aquello que había sido considerado demasiado peligroso para existir en la memoria oficial. Y cuanto más avanzaba, más evidente se volvía una idea. Akenatón no había sido un error aislado. Había sido una posibilidad, una desviación que el sistema había corregido, pero que demostraba que el sistema no era inmutable. Esa comprensión no generó rebelión, generó cautela, porque si algo podía cambiar una vez, podía hacerlo de nuevo. En el entorno del faraón, esa misma lógica comenzaba a manifestarse de forma diferente. Los consejeros más experimentados ya no se limitaban a preservar el orden. Lo vigilaban, introducían ajustes, evitaban concentraciones excesivas de poder, mantenían un equilibrio más dinámico. No hablaban de Akenatón, pero actuaban como si recordaran. En ese nuevo Egipto, más estable, pero también más consciente de su fragilidad, surgía una forma distinta de control, no basada en la imposición absoluta, sino en la prevención. Y en ese contexto, el pasado oculto adquiría un valor inesperado, no como modelo, como advertencia. Una noche, el escriba reunió todos los fragmentos que había logrado recopilar. No eran muchos, ni suficientes para reconstruir una historia completa, pero sí para vislumbrar algo. Colocó las piezas frente a sí, y por un instante, el vacío entre ellas se llenó. No con certeza, con comprensión. No era necesario conocer cada detalle. Bastaba con entender la forma general. Un hombre había intentado redefinir la relación entre lo humano y lo divino. Había tenido éxito, por un tiempo, y luego el mundo había reaccionado. El escriba no escribió un nuevo relato, no dejó registro explícito. Hizo algo más preciso. Volvió a dispersar los fragmentos, pero esta vez, no para ocultarlos completamente, sino para asegurarse de que en algún momento futuro alguien pudiera volver a encontrarlos. Porque comprendió algo esencial. Algunas historias no están destinadas a desaparecer, están destinadas a reaparecer, cuando el mundo vuelva a estar listo para enfrentarlas. No todos los hilos regresan al mismo tiempo. Algunos permanecen ocultos durante generaciones enteras, acumulando capas de silencio hasta volverse casi imposibles de distinguir. Pero cuando resurgen, lo hacen no como una repetición del pasado, sino como algo transformado por todo lo que ha ocurrido entre medias. En Tebas, el escriba que había dispersado los fragmentos dejó tras de sí algo más que indicios. Dejó un patrón. No era visible para cualquiera. Solo podía percibirse si alguien, con la misma inquietud que él, comenzaba a notar que ciertos textos parecían conectarse sin razón aparente. Que ciertas omisiones no eran vacíos, sino espacios deliberados. Que el silencio mismo podía ser una forma de transmisión. Pasaron años, luego décadas, y en ese tiempo Egipto continuó su curso. Nuevos faraones, nuevas campañas, nuevas construcciones. El orden restaurado se fortaleció, se expandió, se afirmó como si la ruptura nunca hubiera existido. Pero el equilibrio, aunque estable, ya no era ingenuo. Los centros de poder aprendieron a observarse a sí mismos, a detectar excesos antes de que se convirtieran en amenazas, a contener ideas antes de que adquirieran forma suficiente para alterar la estructura.
era un Egipto más controlado, pero también más vigilante de sí mismo. En ese contexto surgió una nueva generación de escribas. Entre ellos, uno en particular comenzó a notar lo que otros ignoraban. No buscaba activamente nada oculto, pero su atención se detenía en detalles que no encajaban. Una secuencia alterada, una referencia sin origen, una repetición que no correspondía al estilo habitual. Al principio lo consideró un error, luego una anomalía, finalmente una señal. Comenzó a seguir ese rastro con cuidado, no de forma directa, sino lateral, evitando cualquier comportamiento que pudiera llamar la atención. Aprendió a leer no solo lo que estaba escrito, sino lo que faltaba. Y poco a poco, el patrón emergió. No como una historia completa, como una estructura, fragmentos que al conectarse delineaban algo que no estaba en los registros oficiales. Una narrativa incompleta, pero coherente en su ausencia. Un vacío que tenía forma. Y en el centro de ese vacío, una figura. No nombrada, pero presente. El escriba no reaccionó de inmediato, porque comprendió que lo que estaba descubriendo no era solo un hecho histórico oculto. Era algo más complejo. Era una prueba de que la historia podía ser manipulada, pero no completamente controlada. Esa comprensión lo llevó a actuar con una precisión aún mayor que la de su predecesor. No reunió los fragmentos, no los ordenó, no intentó reconstruir el relato. Hizo algo distinto. Comenzó a crear nuevos fragmentos, no falsos, sino incompletos. Inscripciones que parecían parte de algo mayor, pero que no ofrecían una imagen clara por sí mismas. Los insertó cuidadosamente dentro del sistema, imitando el patrón que había descubierto, no para revelar, para perpetuar, porque entendía que una historia demasiado clara podía ser destruida. Pero una dispersa podía sobrevivir indefinidamente. Mientras tanto, en el desierto, Aketatón seguía su proceso lento de desaparición y aparición intermitente. Algunas estaciones revelaban más de lo que ocultaban. En ciertos momentos, partes de la ciudad emergían con una claridad inquietante, como si el tiempo retrocediera brevemente. Luego, el viento volvía a cubrirlo todo. Ese ritmo irregular convertía el lugar en algo inestable. Ni completamente perdido, ni completamente accesible. Y eso lo protegía. Un grupo de viajeros, en una de esas temporadas, decidió permanecer más tiempo cerca de los restos visibles. No por interés académico, ni por órdenes, sino por curiosidad persistente. Entre ellos, uno comenzó a dibujar lo que veía. No con intención de documentar, sino de comprender. Las formas le resultaban extrañas, pero no incomprensibles. Había una lógica distinta en esas representaciones. Una manera de concebir lo divino que no dependía de multiplicidad, sino de unidad. No sabía qué significaba, pero lo sintió. Y ese sentimiento lo acompañó incluso después de abandonar el lugar. En Tebas, el escriba que había comenzado a crear nuevos fragmentos llegó a una conclusión que no podía compartir con nadie. Akenatón no había fracasado completamente. Había dejado una grieta en la forma en que el mundo podía ser entendido. Y esa grieta, aunque sellada en la superficie, seguía existiendo en lo profundo. No como una amenaza inmediata, como una posibilidad latente. El escriba no intentó abrirla. Solo se aseguró de que no desapareciera, porque comprendía algo que ni el propio Akenatón había llegado a aceptar completamente. Las ideas no necesitan triunfar para cambiar el mundo. A veces basta con que existan y que alguien, en algún momento, vuelva a encontrarlas. No todas las historias esperan ser descubiertas. Algunas, en cambio, parecen esperar a quien esté preparado para soportarlas. El escriba que había comprendido el patrón envejeció en silencio, sin dejar tras de sí ninguna confesión directa.
Sus fragmentos, cuidadosamente insertados en la estructura del conocimiento, comenzaron a mezclarse con los textos oficiales, indistinguibles a simple vista. Ya no era posible separarlos con claridad. Y ese era precisamente el objetivo. Porque ahora, la historia de Akenatón no existía como un relato oculto, ni como un recuerdo prohibido. Existía como una posibilidad distribuida. En las generaciones siguientes, algunos comenzaron a sentir esa presencia sin comprenderla del todo. No encontraban una narración completa, pero percibían inconsistencias que no podían ignorar. Era como si, al estudiar el orden del mundo, descubrieran que ese orden no era tan sólido como parecía. No todos reaccionaban igual. La mayoría ignoraba esas grietas, considerándolas irrelevantes. Pero unos pocos se detenían, y en esa pausa algo comenzaba. En el desierto, Aketatón había alcanzado un estado diferente. Ya no era una ciudad en ruinas, ni un vestigio emergente. Se había convertido en una presencia intermitente, un lugar que parecía aparecer y desaparecer según condiciones que nadie comprendía del todo. A veces, los viajeros no encontraban nada. Otras, descubrían estructuras que no figuraban en ningún mapa. Ese carácter incierto la protegía más que cualquier muralla. Porque lo que no puede ser fijado, no puede ser completamente destruido. Un pequeño grupo de exploradores, impulsados no por órdenes, sino por insistencia personal, decidió regresar varias veces al mismo punto del desierto. No buscaban riqueza ni poder, buscaban confirmación. Cada visita revelaba algo distinto, un relieve más claro, una alineación arquitectónica que antes no habían notado, una inscripción parcialmente expuesta que parecía haber cambiado de forma. No podían explicarlo, pero tampoco podían negarlo. Entre ellos, uno comenzó a registrar no solo lo que veía, sino lo que cambiaba. Comparaba sus propios dibujos, sus propias notas, y encontraba diferencias que no podían atribuirse solo al movimiento de la arena. Era como si el lugar no fuera completamente estático. Esa idea lo perturbó, pero no lo detuvo. En Tebas, mientras tanto, el sistema alcanzaba una estabilidad madura. El poder estaba distribuido de manera más cuidadosa. Las instituciones funcionaban con una precisión que evitaba concentraciones peligrosas. La memoria oficial se mantenía limpia, coherente, sin interrupciones visibles. Egipto había aprendido. Pero ese aprendizaje tenía un costo. Había renunciado a ciertas preguntas. Había decidido que algunas ideas eran demasiado peligrosas para ser exploradas abiertamente. Y sin embargo, esas ideas seguían existiendo, en los márgenes. Un joven aprendiz, al revisar textos aparentemente ordinarios, encontró una secuencia que no encajaba. No era evidente, solo una pequeña desviación en el orden esperado. La mayoría habría pasado por alto ese detalle. Él no. Siguió la anomalía como otros antes que él. Y aunque no llegó a una conclusión completa, sintió algo que no podía ignorar. La historia que le habían enseñado no era la única posible. No lo compartió, no lo escribió, pero cambió la forma en que observaba todo lo demás. En el desierto, uno de los exploradores finalmente tomó una decisión. No regresaría más, no porque hubiera encontrado lo que buscaba, sino porque comprendió que el lugar no ofrecía respuestas en el sentido tradicional. No se trataba de descubrir algo fijo, sino de enfrentarse a algo que cambiaba con quien lo observaba. Antes de partir, cubrió cuidadosamente uno de los relieves que había quedado expuesto. No por protección, por respeto, porque entendió que no todo debía ser completamente revelado. En ese mismo momento, mientras el viento comenzaba a mover la arena nuevamente, el sol descendía sobre el horizonte.
el mismo sol que Akenatón había contemplado, el mismo que había intentado comprender. Y en ese instante final, algo se hizo evidente, no como una verdad absoluta, sino como una intuición persistente. Akenatón no había sido olvidado. Había sido transformado en una pregunta que el mundo aún no sabía responder. Y mientras esa pregunta siguiera existiendo, aunque fuera en fragmentos, en silencios, en anomalías casi invisibles, su historia nunca terminaría. El final no llegó como un cierre. No hubo un momento preciso en el que el tiempo se detuviera para declarar que todo había terminado. Porque lo que Akenatón había iniciado no pertenecía a una sola vida, ni a una sola ciudad, ni siquiera a una sola época. Era algo que se había desprendido de su origen y había comenzado a existir por sí mismo. Egipto continuó. Los faraones gobernaron, los templos se alzaron, los dioses antiguos recuperaron su lugar en la piedra y en la palabra. El orden se consolidó con una fuerza renovada, como si el mundo hubiera decidido reforzar sus cimientos después de haber sentido, aunque fuera por un instante, la posibilidad de perderlos. Y sin embargo, bajo esa solidez, algo permanecía abierto. No visible, no declarado, pero presente. Akenatón ya no era un nombre pronunciado, ni una figura representada. Había sido eliminado de las listas, de los monumentos, de la memoria oficial. Su ciudad había sido absorbida por el desierto. Sus imágenes fragmentadas o enterradas. Pero lo que había intentado hacer no podía ser eliminado de la misma manera, porque no era solo una acción, era una idea. Y las ideas no desaparecen como las estructuras. Se transforman, se dispersan, esperan. En los siglos que siguieron, Egipto alcanzó momentos de grandeza y de declive. En cada uno de ellos, las decisiones que se tomaban estaban influenciadas por una comprensión que no siempre era consciente. El equilibrio debía mantenerse. No por tradición, sino por necesidad. El exceso, en cualquier dirección, podía romperlo todo. Y esa conciencia, aunque nunca se atribuyera a Akenatón, era parte de su legado. En los márgenes del conocimiento, los fragmentos continuaron su viaje, de escriba en escriba, de texto en texto, de duda en duda, nunca completos, nunca inexistentes, siempre en un estado intermedio. Y en ese estado adquirieron una cualidad distinta. No enseñaban una historia, sino una forma de pensarla. En el desierto, Aketatón dejó de ser un lugar que podía encontrarse con certeza. Algunos afirmaban haber visto restos. Otros no encontraban nada. Las descripciones no coincidían completamente. Era como si la ciudad hubiera dejado de pertenecer al espacio físico para convertirse en algo más ambiguo. Un punto de referencia que no podía fijarse. Y eso la hacía inmune al olvido total, porque lo que no puede ser localizado con precisión, tampoco puede ser eliminado definitivamente. En una época posterior, mucho después de que todos los testigos directos hubieran desaparecido, un viajero escuchó una historia fragmentaria en una región lejana. No hablaba de nombres ni de fechas. Hablaba de un hombre que había mirado al sol y había creído que no necesitaba intermediarios. El viajero no sabía si aquello era mito, error o memoria. Pero algo en esa idea le resultó inquietantemente coherente. No con lo que conocía, con lo que intuía. No buscó confirmarla. No intentó reconstruirla. La dejó existir como posibilidad. Y ese gesto, simple, casi invisible, fue suficiente para que la historia continuara. Porque al final, eso era lo que Akenatón había dejado. No un reino, no una religión, ni siquiera una revolución completa. Había dejado una fisura en la forma en que el mundo podía ser comprendido. Una grieta que el tiempo cubría, pero no sellaba. Y en esa grieta,
siempre existía la posibilidad de mirar de nuevo hacia la luz, no como algo heredado, sino como algo que podía ser cuestionado, interpretado, incluso redefinido. El sol siguió saliendo, como siempre, indiferente a los nombres que los hombres le daban, indiferente a las ciudades que se alzaban o desaparecían bajo su luz. Pero en algún lugar, en algún momento, alguien volvería a mirarlo no solo como fuente de vida, sino como una pregunta, y en ese instante, sin saberlo, retomaría el hilo invisible que Akenatón había soltado en el tiempo. No para repetir su historia, sino para continuarla.